Vamos a grabar. Tengo estos datos. Ustedes también aquí tienen una sala de chat donde pueden también hacer sus preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, les decía lo siguiente. Tenemos estos datos que corresponden a una variable cualitativa. Los voy a, los voy a colocar de forma que estén separados. Supongamos que yo tengo estos valores, ¿no? Por lo general los valores, bueno, no van a estar de forma horizontal, sino como vienen de una encuesta. Sí, sí, estoy hablando. ¿Me puedes escuchar? ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy hablando. Sí, sí, estoy hablando. A ver, les decía que tengo estos datos que por lo general van a estar de forma vertical. Y ahora sí, vamos a grabar esto. ¿Pueden poner un momento en silencio sus micrófonos para que no se mezcle si no, el problema es de que se genera un eco. Y ahora sí. Ya teníamos el eco de Rosa. Ya estamos. Hola, Rosa. Entonces, lo que teníamos aquí, les decía, estos datos que tengo, por lo general, van a estar puestos de forma, cuando yo recojo una encuesta, van a estar de forma vertical, ¿no? Vamos a ponerlo de forma vertical para que corresponda a lo que normalmente tenemos. Entonces voy a ponerlo de forma vertical. Por lo general lo tenemos así, ¿no? Y esta variable en este caso era, por ejemplo, la variable que era el color preferido, ¿no? Así lo vamos a tener. Por ejemplo, si yo recojo una data en Excel, ¿no? Donde acá tengo el número de encuestas. En este caso era 20 encuestados. Entonces, esta variable que corresponde, por ejemplo, al color preferido, la pregunta es, ¿y cómo hacemos para representarla, no? Entonces, ¿cómo hacemos para representarla? Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadro que es similar al que tenemos nosotros aquí que hemos estado comentando, ¿no? Donde vamos a poner primero los valores de X. Aquí estarían los valores de X, que en este caso es el color preferido. Y podemos poner algunos, ¿no? Negro, blanco y rojo. Tenemos ahí los valores. Luego FI representa la variable, ¿no? Este color FI representa la variable, es decir, la cantidad de veces que ese valor aparece en el grupo de datos. Entonces, para contar tengo varios caminos. Por ejemplo, puedo usar funciones para contar, o también podría usar tabla dinámica. Por ejemplo, voy a usar una función para contar. A este grupo de datos le voy a poner un nombre para facilidad, pues lo marco. Le pongo, por ejemplo, el nombre que representa la variable color. Entonces, luego cuando hago las búsquedas, yo le digo al programa al Excel, cuenta, contar.sí, y de grupo color, y que busque aquellos valores que sean de color negro, ¿no? En todo caso, señalo el valor n. Creo que aquí hay un espacio en blanco. Vamos a contar. A ver, vamos a hacer un filtro para contar cuántos hay. El color negro, por ejemplo, en este caso, tengo 9.
¿no? Tendría entonces aquí 9. Luego el color blanco, tengo 8, que pondría 8. Y el color rojo, como todos son 20, me debería dar 3. Entonces aquí, ahí vemos que hay 3, ¿no? Entonces nuestro primer paso, la idea es contar cuántos elementos hay por cada valor. Ya los tengo. Tengo el color preferido y tengo también la frecuencia absoluta. Para verificar que todo está bien, esta suma me debe dar 20, donde 20 es el tamaño de la muestra, ¿no? 20 es el tamaño de la muestra. Luego, ¿qué más debo hacer? No es que tengo la frecuencia absoluta. Otra forma de contar esta frecuencia absoluta que es más sencilla y, bueno, es más directa, es marco toda la base de datos e inserto una tabla dinámica. Con la tabla dinámica, yo le digo al Excel que, por ejemplo, quiero que el valor preferido sea la variable, la arrastro a la zona de etiquetas de fila, aparecen los valores, aquí hay una W. Y luego arrastro también a la zona de valores y aparece y me cuenta cuántos hay en cada caso, ¿no? Aquí hay que corregir uno de los datos, tiene un espacio en blanco, y aparece uno de los valores en blanco, tiene un espacio en blanco, y por eso se cuenta una vez más. Habría que detectarlo para corregirlo porque se está contando 2 veces, ¿no? Entonces, para que no se presente error en este caso en la tabla dinámica, ¿no? Acá pueden ver que está una vez más. Bueno. Entonces, tenemos ya la frecuencia absoluta que me dice cuántos elementos hay por cada valor. Por ejemplo, acá yo tengo que 8 personas han dicho que le prefieren el color blanco, 3 personas que prefieren el color rojo y 9 personas que prefieren el color negro. Luego, en la frecuencia relativa, lo que es el HI, este HI, les decía, es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Entonces tengo que dividir el valor de 9 entre 20. Pero para que el 20 se mantenga fijo, lo marco y presiono F4. Entonces ahí se queda fijo, ¿no? En este caso tenemos 2 decimales, pero yo puedo optar por más decimales, ¿no? O uniformizar y vamos a ponerle a todo, por ejemplo, 4 decimales. Entonces, eso que esté ahí me da una fracción o me da una proporción de cada valor con respecto al total. Por decir, tengo 9 personas que en una proporción de 0.45 prefieren el color negro. Luego de esto, tengo la frecuencia porcentual, que es el valor de PI. Esta frecuencia porcentual, lo que hago es, a la frecuencia relativa, es decir, al HI, lo multiplico por 100. Y así tendré la frecuencia porcentual. Es decir, el valor anterior multiplicado por 100. Entonces me da 45% prefiere el color negro. 40% prefiere el color blanco. Y 15% prefiere el color rojo. Entonces ahí tendría ya completa la tabla de frecuencias. Esa es la tabla de frecuencias para una variable cualitativa, ¿no? Esto es para una variable cualitativa. ¿Listo? Pues, si tuvieran alguna duda, por favor, se la pueden escribir aquí en el chat. Tenemos aquí el chat para que puedan hacer sus preguntas. ¿Alguna duda? Pedro, Rosa, Jorge. Bueno, entonces tenemos lo que es la tabla de frecuencias, ¿no? Veamos ahora cómo podemos hacer estos gráficos. Estos gráficos que ven ahí son 2 tipos de gráficos. Los gráficos de barras y los gráficos circulares, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos de gráficos. Para la variable cualitativa, solamente podemos hacer esos 2 tipos. Gráfico de barras y gráfico circular. ¿De acuerdo? Esos 2. Entonces, en el gráfico de barras, en el Excel es muy sencillo, ¿no? Lo que hacemos es, marcamos los valores y la frecuencia. Como el Excel es un programa genérico, de uso genérico, sus nombres no van a coincidir exactamente con el nombre apropiado que tiene en la estadística, ¿no? Si usted busca un programa estadístico como el SPSS, por ejemplo, ahí sí dice gráfico de barras en inglés.
Bueno, en este caso escojo ese gráfico que más se aproxima a un gráfico de barras, el gráfico de columnas, y lo que va a hacer es, va a dibujar columnas con respecto a cada valor, ¿no? En este caso negro, blanco y rojo. Ahora, la idea de cómo se presenta, bueno, en este primer caso hay que poner el título apropiado para este gráfico, ¿no? En este caso sería, dependiendo de lo que yo muestre, si muestro número de encuestados, o si muestro números encima de cada barra, el título sería número de encuestados, y ponemos la variable que estamos analizando. En este caso es según, y la variable que estoy analizando es... ¿Ustedes me escuchan, Delma, Jorge? ¿Ustedes me pueden escuchar? Un ratito, voy a activar el audio de aquí. ¿Ahora me escuchas, Andrea? Sí, pero te estoy preguntando hace rato si estás hablando, entonces no sé si has hecho clases, si solo era para mirar. Ah, ya voy a repetirlo. No, sí estaba hablando, voy a repetirlo, no te preocupes. Voy a repetirlo. Solo te escucho desde hace más o menos 15 minutos igual. Ya, ok, voy a repetirlo, no te preocupes. Ya les decía lo siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho hace un momento, Andrea? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos colocado los datos de forma vertical. Por lo general, en las encuestas, cuando yo recopilo los datos, los tengo de forma vertical, ¿no? Y donde cada columna representa una variable, y esa variable es el resultado de una pregunta de mi encuesta. Es decir, cada columna corresponde a los datos de una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta ahí está todo bien? Andrea, ¿me has escuchado? ¿Sí? Sí, sí te escucho, pero no veo la columna de colores. Ah, mira, lo que pasa es que tienes que entrar al Zoom. Tú estás ya dentro del Zoom. O sea, estoy viendo tu escritorio. Ah, estás viendo mi Excel Pero no he entonces. escuchado absolutamente nada de lo que has hablado. Ah, ya, ya, No he pero visto nada. ahorita sí puedes escucharme y si ves mi escritorio en Excel. Ah, ya, muy bien. Ya vamos a explicar el Excel. Ya, miren, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Quiero mostrarles cómo a partir de estos datos, que eran las preferencias, por ejemplo, de una bebida, podemos convertir estos resultados en una tabla. Y luego de esta tabla lo podemos convertir en un gráfico. Entonces vamos a repetir. Este gráfico lo voy a borrar. Y lo que les decía es lo siguiente. Aquí también vamos a borrar esto. La tabla de frecuencias es nuestro primer paso para poder organizar los datos. Es nuestra primera acción para resumir los datos. Porque si solamente tengo los datos de esta forma, no voy a poder interpretarlos. O en todo caso, tendré una idea muy vaga de qué es lo que está sucediendo con respecto a la variabilidad de esos datos. Entonces, una vez que tengo la tabla, ya la tabla me comienza a decir, por ejemplo, qué grupo es el más frecuente, si es una variable cualitativa, o en qué grupo tengo menos valores, ¿no? En este caso, teníamos que, por ejemplo, para el color negro, ¿no? Para el color negro, como en este caso teníamos 9, 8 y 3. Habíamos contado las personas que habían dicho color negro, las de color blanco eran 8, y las de color rojo eran 3. ¿Cómo contar estos valores? Tengo diversos métodos. Para contar, vamos a poner aquí, para contar los valores, que vendría a ser el uso o llenar esa columna de frecuencia, puedo usar filtros, ¿no? Puedo usar la función contar del Excel, o también puedo usar una tabla dinámica, ¿no? De varias maneras puedo contar la cantidad de los valores que se van repitiendo. Entonces, a esta columna se le llama frecuencia absoluta, que me dice cuántos valores hay, o cuántas veces este valor se está repitiendo en la muestra. En este caso, 9 personas han dicho color negro. Luego tengo la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que me dice es una proporción de ese valor, ¿no? Me da una proporción. Por ejemplo, me dice este valor de 9, ¿cuántas veces está, o en qué fracción está con respecto a 20? Entonces, este 20, para que siempre divide entre 20, lo voy a dividir entre 20
y coloco F4. El colocar F4 y esos símbolos de dólar implica que siempre va a dividir entre 20. Cuando yo arrastre hacia abajo, siempre estará dividiendo 8 entre 20, como pueden ver. Veo el siguiente y también va a ser 3 entre 20. Si no, también podría ser cada uno en mano. Acá, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, podría decir que las personas que prefieren color blanco están en una proporción de 0.40. Como eso no se estila mucho, ¿no? Nadie cuando interpreta un cuadro dice, ah, mira, las personas que han dicho color blanco están en una proporción de 0.40, ¿no? Como que no es muy claro interpretarlo de esa manera. Entonces lo que hacemos es, nos apoyamos en la siguiente columna, que es la frecuencia porcentual. Por lo general, para nosotros es más claro hablar en porcentajes, cuando es una variable cualitativa. Yo podría decir entonces, este valor de la frecuencia relativa, lo multiplico por 100, y al tener 45 para mí es más claro. Yo podría decir, el 45% de los encuestados prefieren la bebida negra. El 40% de los encuestados prefieren la bebida blanca, y el 15% de los encuestados prefieren la bebida roja. Esto para mí es más claro. ¿Cómo verifico que mi cuadro esté bien? Bueno, sumo los valores, tengo 20 valores, la suma de la frecuencia relativa debe ser 1, y la frecuencia porcentual debe sumar 100. Entonces, si tengo esos valores que se están sumando, puedo comprobar que no he omitido ningún valor en mi muestra y que todo está bien. El siguiente paso, una vez que ya he podido tener el cuadro y también hacer alguna interpretación, vamos a hacer alguna interpretación aquí, en base a lo que hemos dicho. Entonces, aquí, ¿qué podría decir, no? Podría decir, por ejemplo, que el valor más frecuente, o el color preferido más frecuente, en este caso es el color negro, que representa el 45% de los encuestados. Y cada vez que ustedes acompañen una descripción, no se olviden por favor también de acompañarla de un número, ¿no? Que asocie o que justifique lo que ustedes están manifestando. En este caso, que el más frecuente es el color negro, ¿no? Igual, también podrían resaltar el valor menos frecuente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un gráfico para esta tabla? Según lo que hemos visto, los dos tipos de gráficos que podemos hacer son gráfico de barras, que vendría a ser gráfico de barras, o podemos hacer el gráfico circular. ¿Ya? Aquí la recomendación es que cuando hagan su gráfico de barras, su gráfico circular, el eje, por ejemplo, siempre empiece en 0, porque a veces el Excel hace que el eje no empiece en 0, sino empiece de repente en la mitad, en 8, en 10, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque puede generar una distorsión en el gráfico. Y la recomendación para los gráficos circulares es de que sea totalmente plano. Es decir, no poner el gráfico en 3D. El poner en 3D puede generar una distorsión y puede parecer que un sector, o sea, un pedazo de, vamos a decir, de forma coloquial, de la torta, puede parecer que tenga más porcentaje del que realmente contiene. Entonces, poner gráficos en 3D es distorsionar la proporción de los sectores, y lo cual puede llevar a una falsa impresión de los valores. Bueno, entonces veamos cómo lo hacemos en Excel. En Excel, por ejemplo, para hacer el gráfico de barras, ustedes pueden tomar la decisión, o lo hacen con la frecuencia absoluta, o lo hacen con la frecuencia porcentual, o con la frecuencia relativa. Con cualquiera de los tres, pueden tomar el gráfico, ¿de acuerdo? Dependiendo de la utilidad. Por ejemplo, vamos a hacerlo con respecto a la frecuencia absoluta. Marco entonces los valores, y marco las frecuencias absolutas. En el Excel tengo insertar, escojo el gráfico columna, y ya me da el gráfico, ¿no? Como puedo ver. Lo que me falta ahora es, por ejemplo, colocar los valores en cada gráfico, con clic derecho. Puedo coger clic derecho y agregar etiquetas de datos. Ahí tendría los números 9, 8 y 3. Vamos a colocar ahora el título, le hago un doble clic aquí. Y en este caso, como he colocado números que representan las frecuencias, el título apropiado sería número de encuestados, y luego pongo la variable, según, en este caso la variable es color preferido de bebida gaseosa. Si usara porcentajes, el título apropiado sería porcentaje de encuestados según color preferido de bebida gaseosa. Podemos también poner ejes a las variables. Aquí en presentación
tengo la opción para poner los ejes al gráfico, ¿no? Por ejemplo, en el eje horizontal, vamos a ponerle aquí sería, por ejemplo, el color preferido. De esa forma, todos tienen claro qué representa los valores en cada eje, ¿no? Color preferido de bebida gaseosa. Y en el eje Y, o el eje vertical, vamos a ponerlo, eje vertical, vamos a poner aquí número de encuestados, ¿no? Esto es número de encuestados. Y ya está. Y finalmente, podemos poner un cuadro de texto donde pongamos la fuente y podemos poner fuente. En este caso podríamos poner elaboración propia, ¿no? Elaboración propia. Y le ponemos un mes, marzo 2017. Entonces ahí podríamos tener ya completo nuestro gráfico, ¿no? Así podría quedar nuestro gráfico. Estamos cumpliendo con el título, el cuerpo, la fuente y colocar los valores de cada barra. Ahora, por lo general, los gráficos cualitativos, como en este caso, se suele graficar ya sea de valores mayores a valores menores, ¿no? Bueno, en este caso ha coincidido 983. Pero si yo deseo graficar de menor a mayor, estos datos de la tabla también los puedo ordenar. Te los ordeno, por ejemplo, con el botón ordenar, de acuerdo a la frecuencia, por decir de menor a mayor. Y todo cambia, ¿no? Ahora los valores están de menor a mayor. Entonces también podría ser eso. ¿Cuál es la ventaja de ordenarlos de menor a mayor, ¿no? O de mayor a menor? Es que puedo identificar rápidamente cuál es el grupo más frecuente y el grupo menos frecuente. Eso también va asociado a gráficos que seguro han visto o podrían ver en temas de calidad, que son los gráficos de Pareto, que nos indica cuál es el error más frecuente, ¿no? o el que nos está trayendo el problema más frecuente también, ¿no? Por lo general, en las noticias, cuando grafican una variable cualitativa, lo que hacen es lo ordenan de mayor a menor. Es decir, identifican el valor que es el más frecuente. Ustedes busquen un diario y vean los gráficos de barras, por lo general están ordenados de mayor a menor. Es decir, una vez que recopilan los valores, ordenan la tabla y el gráfico también se ordena. ¿Cómo podría hacer yo ahora un gráfico de barras? Para hacer un gráfico de barras, igual puedo marcar los valores, la frecuencia absoluta, o también podría marcar la frecuencia porcentual, ¿no? Con la tecla control puedo marcar regiones que están alejadas. Y luego lo que hago es inserto el gráfico circular, habría que colocarle el título apropiado. También yo podría escoger un diseño en el cual ya incluya los porcentajes. Miren que el Excel tiene varios diseños. Por ejemplo, incluye este que tiene porcentaje, y ya muestra los porcentajes de cada uno de los grupos, ¿no? Así también como la leyenda. Y aquí el título debería cambiar, ¿no? Aquí cambiaría como, vamos a ponerle distribución porcentual de encuestados, y ponemos la variable de análisis, en este caso según color preferido de la bebida gaseosa, ¿no? Según color preferido de la bebida gaseosa. Bueno, y luego lo acomodamos y lo ponemos de forma apropiada, ¿no? Con tamaños de letra apropiados, etc., ¿no? Entonces también ustedes ya lo pueden acomodar para que el gráfico, bueno, tenga las proporciones apropiadas, ¿no? ¿Sí? Entonces básicamente el gráfico circular, esto que estoy haciendo lo estoy grabando, luego lo voy a poner en el aula virtual. Con esta herramienta sí me permite grabar. Para volver a repetir, Jorge, lo que hacemos es, marcamos los valores que yo deseo. Puedo, por ejemplo, también voy a marcar con la frecuencia absoluta, y dentro del gráfico circular escojo, y el mismo gráfico circular, por más que yo haya marcado la frecuencia absoluta, dentro de sus diseños, escoge porcentajes, y ya lo convierte automáticamente también a porcentajes. Es decir, no tengo que calcularlo previamente, sino también la misma herramienta lo puede hacer, ¿no? Aquí voy a borrar este título, y voy a poner el mismo anterior, ¿no? Entonces ahí tendríamos el título anterior. Entonces de esas dos formas puedo hacer el gráfico circular. Pero yo les recomiendo que por favor no lo inclinen, ni lo pongan en 3D, porque eso hace que el gráfico se distorsione, ¿no? El gráfico se puede distorsionar. Muy bien, entonces esto es para una variable cualitativa. Sigamos avanzando, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de variables cualitativas que vemos, por ejemplo, en los diarios.
Y como pueden ver, lo están representando en porcentajes, cada barra en porcentajes. En este caso era la pobreza. Ya veamos ahora una variable numérica. ¿Cómo representamos en una tabla una variable numérica, como en este caso es una variable discreta? Por lo general, nosotros vemos mucha información que está en variables cualitativas, ¿no? Pero los gráficos, como les digo, posibles, solo son dos, y luego tenemos sus variantes, ¿no? Por ejemplo, las variantes podría ser que en vez del gráfico que esté las barras de forma vertical, en algunos casos las ponen de forma horizontal, ¿no? O también lo que hacen pictogramas. Pictogramas es, por ejemplo, si fuera en este caso una bebida gaseosa, quizás alguno, vamos a hacer un pequeño pictograma, voy a poner, por ejemplo, bebida, Coca-Cola, botella, ¿no? Entonces tenemos ahí alguna imagen, y lo que hacen es, ponen esa botella un poquito más grande o un poquito más chica en el gráfico, ¿no? Esto lo copio, entonces cuando lo pegan en el Excel, a veces lo que hace es esa bebida, o la ponen muy grande o la ponen muy pequeña, y van haciendo también el gráfico, ¿no? Eso es lo que van haciendo. Eso se llama un pictograma, ¿no? No sé si se puede poner aquí. Entonces, en el mismo gráfico, ya en vez de que sea una barra, por ejemplo, ponen una botellita, ¿no? Y si es un poquito más pequeña, la hacen más pequeña. Eso también es un pictograma que sería como una variante, ¿no? Es como hacer pictogramas. Entonces lo que hacen es, o podrías poner la bebida del color que corresponda, ¿no? También lo suelen poner así, dependiendo de a lo que se esté representando. Ya serían las variantes, pero todo nace a partir de los diagramas de barras y el diagrama circular, ¿no? A ese tipo de gráficos le llaman pictogramas, porque se está representando a través de dibujos eso que está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos ahora cómo hacer una variable. Vamos a volver a nuestra página. Cómo hacer una variable ahora numérica. ¿Dónde está? Aquí está. Acá está. Cómo hacer una variable cuantitativa, pero que sea discreta, ¿no? Es decir, ahora, son las mismas columnas, solo que la variable ahora es numérica, ¿no? Y es discreta. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no? Voy a copiar este número de hijos. Aquí tenemos la variable que representa la información que se ha preguntado a 20 hogares, y cada uno de esos hogares respondió esos números. Entonces, ¿cómo los representamos? Ahora, ¿cómo los representamos esos valores en una gráfica, ¿no? Igual, estos valores los llevo al Excel. Los voy a llevar al Excel. Un momento, ahí están. Los voy a poner de forma vertical, ¿no? Tengo los valores recopilados. Recuerden que por lo general estos valores los tenemos de forma vertical, entonces los voy a poner de forma vertical. Y los tengo uno debajo de otro, ¿no? Así como lo tenemos de forma natural. Cuando recogemos los datos de una encuesta, los vamos a tener así. En este caso es la variable número de hijos. Entonces tengo ahí la variable. He entrevistado a 20 familias. Por lo general también tenemos una columna en la que se va contando el número de encuestados. Tengo 20 encuestados. Entonces colocamos la variable X, que representa la variable número de hijos, y tenemos los valores que van desde 0 hasta el número máximo, que en este caso es 4 hijos. Entonces lo que tengo que hacer es igual contar cuántos hay en cada grupo, que es la frecuencia absoluta. Vamos a contar eso. A ver, aquí voy a ponerle un nombre a este conjunto de datos, voy a ponerle hijos, y voy a usar la función en Excel, miren por favor, que es contar. Espero que acá no funcione. Contar, sí, en este caso de grupo hijos, voy a contar que aparezca el 0. Entonces tengo un caso, como pueden ver ahí, de una familia que dijo, ¿no? Tenemos 0 hijos. Luego, familias que dijeron, tengo un hijo, son 4. 1, 2, 3, vamos a ver si hay uno más, y 4.
estas 4 familias dijeron, tenemos un solo hijo, ¿no? Y así para cada caso. Entonces ahí tenemos todo. Luego, ¿cómo verifico que todo esté bien? Voy a sumar, y al sumar veo que son 20. Entonces, todo está marchando bien. El tamaño de la muestra en este caso es, hemos encuestado a 20 familias. Luego viene la frecuencia relativa, que es cada valor, dividirlo entre el tamaño de la muestra, que es 20. Para que lo pueda dividir y todo funcione bien, coloco F4 para tener ese valor, ¿no? Entonces ahí lo tendría. Aquí también vamos a asumir una cantidad de decimales, 4 decimales, para que sea uniforme. Y finalmente tenemos la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, como les decía, es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Lo multiplicamos por 100. Entonces luego este valor de la izquierda lo multiplico por 100 y tendría 5% en este caso. Ahora, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Vamos a interpretarlos. La idea también es que una vez que tengamos el cuadro, podamos hacer alguna interpretación. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, para este valor de 7. ¿No? ¿Qué podríamos decir para ese valor de 7? Ahí podríamos decir 7 familias, ¿no? 7 familias tienen 2 hijos. Es lo que podríamos decir, según este valor. Si representáramos este 35, ¿qué podríamos decir? Podría decir el 35% de las familias encuestadas, tienen 2 hijos. Es lo que yo podría decir. Entonces así podríamos ir interpretando cada uno los valores de la tabla, ¿no? Igual confirmo cada uno, y me debe sumar 1, y también me debe sumar 100. Luego, ¿cómo representamos entonces ahora gráficamente esos resultados, ¿no? Tenemos ahí los resultados, y el gráfico para una variable cuantitativa discreta es lo que se llama el gráfico de bastones. Es decir, cada línea ya no tiene un ancho como el diagrama de barras, ¿no? Sino solamente es tratar de ajustarlo para que sean líneas. Y en la parte inferior colocamos, como siempre, los valores de la variable. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Vamos al Excel y cómo lo haríamos, ¿no? Voy a tener aquí las frecuencias, marco las frecuencias, primer paso. Voy a insertar el gráfico que más se aproxima, que es el gráfico de columnas. Ahí lo tenemos. Para luego intentar que estas columnas se ajusten, ¿no? Bueno, entonces voy a colocarle primero los valores. Ya tengo los valores 1, 4, 7, 6 y 2. Pero lo que está en el gráfico horizontal no es lo apropiado, porque lo apropiado debe ser 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo lo cambio? Hago clic derecho en el gráfico en Excel y le digo cambiar los datos con la opción seleccionar datos. Y le digo que voy a modificar el eje horizontal, ¿ya? Como dice Jorge, para variable discreta se usa el gráfico de bastones. Entonces modifico el eje horizontal, y ahora los valores son 0, 1, 2, 3 y 4, ya cambió. ¿Qué nos falta? Nos falta que estas barras sean lo más angostas posibles para que parezcan líneas. Entonces lo que hago es clic derecho, dar formato a la serie de datos, y aquí tratar de ajustarlo, o ver la forma de que sean lo más angostas posibles, ¿no? Bueno, en este caso hasta ahí nomás daría, ¿no? Por ahí lo puedo apretar un poquito para que aparezcan líneas. Entonces, este gráfico, vamos a cambiarle de nombre, y sería número, igual, ¿no? Número de familias, según, y pongo la variable. En este caso la variable es número de hijos. Así sería el título apropiado. Número de familias, en este caso la familia es la unidad de estudio, y la variable es número de hijos, ¿de acuerdo? De esa forma vamos construyendo los títulos de los gráficos. Luego lo que nos faltaría es también ponerle la fuente y poder identificar los ejes, ¿no? Recuerden que los ejes lo hacemos con la variable presentación, ¿no? Aquí con presentación colocamos los ejes, tanto el eje horizontal, sería por ejemplo aquí número de hijos, y en este caso estos números no representan personas, sino representan familias. Entonces colocamos aquí, y este eje vertical es número
de familia, ¿no? Finalmente podemos poner un título a la fuente, y le podemos poner fuente, elaboración propia, en caso de que nosotros habíamos tomado la encuesta, o le ponemos el estudio, ¿no? Y vamos a ponerle marzo 2017, y ahí también tendríamos entonces la fuente. ¿Listo? Entonces así ya quedaría mi gráfico. Este sería entonces un gráfico de bastones. Este gráfico de bastones, no sé, por más que la variable es numérica, en los medios de información, en los periódicos, no lo respetan. Y lo que hacen es, transforman estas gráficas a diagrama de barro, ¿no? Pero lo apropiado sería eso. Eso es lo técnicamente, esa es la forma correcta de hacerlo, ¿de acuerdo? Es la forma correcta de hacerlo. Muy aparte que quizás no es muy entendible, pero es la parte técnica. Y también aquí los estadísticos sugieren que se puede tomar cierta flexibilidad también en los títulos, de forma que sea lo más entendible posible, ¿no? Pero la parte técnica es esta. Ponemos número o porcentaje, dependiendo de lo que estemos mostrando. En este caso, bueno, son frecuencias, por eso que ponemos número. Pero si es porcentaje, ponemos la palabra porcentaje. Para la pregunta de Elma es, ¿y por qué usamos gráfico de bastones y por qué no usamos un gráfico de barras? ¿Por qué? Bueno, porque el ancho, cuando la variable es numérica, viene a representar una idea de cantidad. ¿Ya? Entonces, por eso, como en este caso es un valor puntual, la línea representa un punto. Y es por eso que utilizamos la variable discreta. Miren, voy a cortar la comunicación por aquí, y por favor ahora volvamos a Paideia, ¿sí? Lo voy a detener, y en unos instantes vamos a volver a Paideia y seguiremos trabajando desde ahí, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto, lo vamos a grabar también. ¿Ya? El gráfico de barras solamente es para una variable cualitativa y no se usa en una variable discreta. Para la variable discreta solo se usa el gráfico de bastones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a detenerlo y por favor ahora